Guten Tag, willkommen, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Van a disculpar, ¿verdad? El retraso que tuvimos ahora, pero eh, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Para poder cubrir su clase de idioma Deutsch. Bueno, vamos a arrancar, ¿verdad? La semana con el versículo correspondiente para esta. Vamos con el verso siguiente al capítulo 7, ¿verdad? Nos toca hoy el verso número 10. Recordemos que estamos examinando las palabras de Jesús en este apartado, ¿verdad? Donde nos está hablando respecto de pedirle, ¿verdad? A Dios las cosas como un padre. Y veíamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de lo que era el pedir un pedazo de pan y que nos den una piedra. Pues hoy vamos a la siguiente frase, ¿verdad? En español es una pregunta que nos dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Siguiendo la misma línea, ¿verdad? De que es un hijo solicitando algo a un padre. Recordemos que todo está englobado en el contexto que Jesús quiere decirnos que nosotros, aun siendo humanos, eh, con una naturaleza, digamos, dada a hacer las cosas mal, a pecar, a no comportarnos de la manera debida, aún así mostramos amor hacia nuestros hijos cuando estos tienen una solicitud pidiéndonos algo. Y no lo negamos, ¿verdad? Siempre terminamos cediendo de alguna o de otra manera a lo que, a lo que nuestros hijos nos piden. Máximo si lo que nos están pidiendo es algo de comer, no es algo, digamos, que sea un capricho que quieran satisfacer. Es una necesidad básica el alimento, tanto el pan como la carne, ¿verdad? Que estamos viendo ahora, pues vamos a hablar ahora de lo que sería el pescado y la serpiente. De hecho, va a tratar, digamos, el versículo. Vamos a irlo desglosando, ¿verdad? La clase de hoy va a servir para introducir y miren qué conveniente, ¿verdad? Ya que se recordarán que estamos viendo en la clase el tema de los animales y hoy nos van a salir dos de ellos, ¿verdad? En este vocabulario de este versículo. Bueno, lo primero es recordar quizás la escritura de los números en Deutsch. Estaríamos ahora ante Mateus, ¿verdad? Estamos hablando de Mateus, pero ahora iríamos al, bueno, este número creo que ya, como lo hemos visto varias veces, ya no se nos olvida. Es Sieben. Pero el siguiente quizás es el que debemos de recordar, que es el número 10, que es Sind. Sind. Esta debemos tomar en cuenta que la debemos, digamos, pronunciar esa Z como que es una TS, es decir, es esa africada, ¿verdad? En donde se une una T a una S. Recordemos que cuando hablamos de un sonido africado, nos estamos refiriendo a lo que vendría siendo una combinación de lo que vendrían siendo dos consonantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, que debemos de pronunciar esto como Matthäus 7 sind. Matthäus 7 sind. Bueno, el de Matthäus, vamos a agregar quizás siempre la escritura por acá para que no se nos olvide lo que vendría siendo la pronunciación, ¿verdad? En cuanto a el alfabeto fonético internacional, que es, digamos, la herramienta que estamos utilizando para aprender a hacer las pronunciaciones correctas en idioma Dutch. Entonces, esta, digamos que nos quedaría más o menos como lo siguiente. Nos quedaría, si agregamos lo de Mateo, ¿verdad? Más o menos nos quedaría así. La transliteración del IPA. Diríamos Mateus 7 Cent. Mateus 7 Cent. Bueno, ahora toca ir viendo el versículo, ¿verdad? Que vamos a desglosarlo palabra por palabra. Algunas de esas palabras ya las hemos visto posiblemente en otras clases, otras van a ser nuevas. Y quiero que le pongamos especial atención quizás a las palabras que tienen que ver con los dos animales que se nos va a hablar incluso en la frase, ¿verdad? De esta semana.
Entonces vamos a ir viendo estas, recordando un poquito de las reglas de pronunciación de idioma Dutch, los patrones, ¿verdad? De sonido, que es lo que estamos tratando de enseñarles a ustedes, que aprendan a distinguir patrones de sonidos en las palabras cuando las leemos en otro idioma, en este caso en idioma Dutch, ya que eso es la base precisamente de la adquisición de un idioma en la parte, pues, de su lectura y su pronunciación. Es de estar conscientes que en el español pasamos por este proceso, ¿verdad? Cuando se nos enseñó el silabario, pues era precisamente adquirir patrones de escritura y patrones de sonido. Entonces, con la diferencia que el español es literal, ¿ve? O sea, lo que se escribe, lo que se pronuncia. Pero pues estos otros idiomas no son así, ¿verdad? Y el Dutch, pues, no es la excepción. Vamos a comenzar entonces a utilizar nuestra página amiga, ¿verdad? Lo que es Wiktionary para desglosar el verso y luego vamos a practicarlo, ¿verdad? El día de ahora vamos a practicar la pronunciación de este versículo. Bueno, la primera, palabra que termina en ER. Entonces ya tenemos una idea que eso va a sonar como una A media, una A centralizada. Esto sonaría como ODA, ODA. Bien, ahí estaríamos, ¿verdad? Con lo que vendría siendo esta em, palabra, ¿verdad? En cuanto a lo que vendría siendo el Doge. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Eh, Vamos a ir aquí a esta que comienza con W. Ya podemos adelantar. Bueno, eso se va a convertir en una V. Y la E, en este caso, recordemos que es la epsilon, es decir, la E abierta, epsilon es el sonido de acá, que vamos a decir como ven. A diferencia del español, nosotros diríamos en español esto con una E cerrada como ven, ven. Pero en Dutch debe ser más fuerte porque la E es abierta. Recordemos que la E abierta tiene casi la misma apertura de una A del español. Eso es lo que le da ese acento, digamos, con más fuerza. Ven. Bueno, esta, pues solo lleva la ER, ¿verdad? Y ya hemos visto qué es lo que pasa con la ER cuando aparece, digamos, solita. em, que, bueno, cuando aparece, digamos, al final de otras palabras, que se vuelve como una sílaba, ¿verdad? Aparte, y esa sílaba pues se convierte en lo que vendría siendo una A media centralizada. Ahora, esto podemos ver que es muy común en varios idiomas, ¿verdad? Entonces vamos a ir acá a buscar el que nos interesa. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito, porque arriba, no, aquí lo vamos a buscar de un solo, más práctico. Vamos a ir entonces a el Dutch y aquí está, ¿verdad? Tenemos varias pronunciaciones. Esta amerita que escuchemos los audios que están acá, porque así podemos ver cada uno de de las pronunciaciones correctas. Vamos a revisar. Bien, vamos a ver el primer audio que está por acá. Er, Tendríamos cualquiera de esas dos podrían ser, ¿verdad? Porque esas aunque bueno, está la E cerrada y abierta. Sí hay diferencia entre ellas dos, pero a veces quizás no la distinguimos, ¿verdad? Aunque esta sería como ea, y esta es ea. Entonces la que está aquí, sin duda alguna, es esta. eher, eher, Vamos a usar esta y pueden ver que a pesar que se nos dice que se puede con una R, de hecho, esa es la que está ahí que nos estaría dando la idea. Mire, esto es el alemán estándar. En el alemán estándar usted puede decir esto como ¿ve? Pero cuando ya se mete un poquito más al alemán se da cuenta que no es solo eso. Ahora, voy a eliminar esto por lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que es esa aspiración, ¿verdad? Que pues nosotros casi no lo utilizamos, y diría también que no todos los alemanes la utilizan. Bueno, ahí estamos con EA. Bien, vamos a la siguiente. Vamos acá.
Vamos al Dutch y pues aquí estaría. Está muy literal como in. Aquí lo que sucede es que la H que aparece ahí, pues no suena. En este caso sí es muda, in, pero es porque es una H intermedia. O sea, no es... hay que tener cuidado cuando las H están al principio de las palabras en el idioma Dutch, al igual que en el inglés. Las H que van al principio en el idioma Dutch y en el idioma inglés son sonoras, y el sonido que tiene es la llamada H aspirada. O sea, ese como que estamos tomando aire. Entonces, esa por estar en medio es que no tiene sonido. Vamos con esta, que esta ya la hemos visto. Podríamos incluso adelantar y decir, mire, eso va a ser una U corta junto a una M. Y va a sonar como um. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver acá. Y aquí lo tenemos, um, muy corto. Um, um, En la siguiente, y al principio ya una idea de que eso va como I. Y luego esa N, como puede ser con un ishba o puede ser sin ishba. Entonces aquí están las dos pronunciaciones. Nos dicen que puede ser einen o puede ser ein. Ahora, aquí hay algo interesante y es que cuando esto se utiliza, nos dice como artículo, o sea, esto se puede usar como un número, como referencia al uno, uno masculino, por así decirlo, pero se puede utilizar también como artículo, como uno para nombrar uno, pero no, digamos, como número, sino un de algo, no de cantidad. Entonces, no se nos dice que cuando se usa así, incluso tiene una pronunciación en la cual el nen no suena, sino que solo suena como en algunos casos. Esto podría parecer raro, que solo suene la N, y en otros casos puede sonar el shba junto a la N, como on. einen, einen, Bueno, la primera einen, está más así, ¿verdad? Y la segunda einen, iría más con este. Bueno, para practicar un poco, recordar el sonido shba, vamos a quedarnos con este. Bien, Aynen. Y ahora, miren, tiene una palabra que es común, pero que pues es nombre común, pero se escribe con mayúscula. Y como les decía, estamos estudiando los animales y qué conveniente que el versículo que estamos viendo esta semana pues nos haga referencia a un par de ellos. Y esta palabra ya habrán notado que se parece mucho al vocablo en inglés, lo cual nos indica que esto viene del germano, ¿verdad? Y que llegó al Dutch y obviamente llegó al English. Fisch, Fisch, Si lo notamos, es el mismo sonido que hace el estadounidense para llamar al pez. O sea, aquí no hay diferencia. La escritura sí es diferente, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que vendría siendo la pronunciación, es la misma. Es una F, una I corta y una SH. En este caso nos encontramos ante una palabra que es homónima en inglés y en Dutch. ¿Qué significa que es homónima? Que se escribe igual. Perdón, que se pronuncia igual, pero se escribe diferente. De hecho, para comprobarlo, si vamos a ver la palabra en inglés, que es esa que está acá, eh, nos vamos a dar cuenta que es prácticamente el mismo fonema. Aquí está. Es el mismo fonema que en Dutch. O sea que esto se pronuncia igual en Dutch y en inglés. Se escribe diferente, ¿verdad? Pero es una letra nada más la que cambia. Y ahí estaría otra palabra más que podríamos agregar a nuestro acervo ya de palabras, en donde podemos ir diciendo, bueno, estas palabras, no hay duda alguna que el inglés se ve relacionado al alemán en su forma de pronunciar y de escribirse. Vamos con esta ya la habíamos visto, ¿verdad? Fue de hecho, fue de las que estuvimos leyendo la semana pasada dentro del versículo, ¿verdad? Ya decíamos, bueno, esa no tenemos la palabra propia, ¿verdad? Acá, pero podemos sacar el, el parecido a esta, ¿verdad? Si tomamos esta, decíamos, bueno, esta solo basta con cambiar acá la terminación de la N
y agregar un ishba y una T más. ¿Se recordarán que decíamos bitat? Bitat, decíamos la semana pasada. Bueno, esta es muy parecida a la IHN, ¿verdad? Nada más que aquí es con la N. Aquí la tendríamos como im. Esto es similar al de él, ¿vea? Darle a él sería más o menos esto. Darle al hijo, darle a él. Y vamos con el ein. También es derivado del ein, ¿vea? Esto de einen, eine y ein, todos son cosas que vienen derivados, digamos, del número uno. De ahí es donde se saca. Este sería eine nada más. Eine. Vamos a editar esta para dejarlo solo así. Y ahora vamos con la otra palabra que tiene que ver con el otro animal. En ese caso, pues, es el vocablo de la serpiente, el que vamos a ver acá. Comienza con SCH, otro patrón que ya hemos dicho. Mire, esa se vuelve una SH. En este caso, aquí la tendríamos. Luego va una A, esa no es una N, ¿verdad? Recuerden que esto no es una N, esto es una NG y un sh va al final. Schlange, Schlange, Entonces, Islana, Islana, Islana. Vendría siendo parecido un poco, digamos, al inglés, Schlange, que es el término snake, que se utiliza en inglés, bastante parecido, ¿verdad? Poco, un poco relacionado, digamos. Quizás no tan claro como la de Fish, pero sí más o menos tirando líneas a que el Dutch y el inglés pues se parecen mucho en este sentido. Bueno, vamos a ir a la última palabra, ¿verdad? Que sería esta de acá. También ya la habíamos visto con anterioridad. Decíamos que se cambiaba la B por la P. De ahí que eso sonaba como Jeep. Si recuerdan el versículo de la semana pasada, hay vocablos aquí que tienen que ver con el darle a alguien que nos pidió algo. Entonces, el bitat, que tiene que ver precisamente con el pedir y el give, ¿verdad? Dar algo. Que de hecho se parece mucho al inglés give, o sea, este gift se parece al inglés give, que significa pues dar también. Bueno, ahí estamos y hoy sí tenemos la ventaja de que la frase está prácticamente sacada de la versión Lutageuta, o sea, no vamos a tener como esa diferencia que hemos tenido en otras ocasiones entre lo que vendría siendo digamos, la versión que nos aparece del verso, de la luta hoita, y lo que vendría siendo la frase. Así que la frase, pues, si la sacamos de aquí, vamos a usar esta. Bueno, primero usaríamos la de fish. Voy a poner aquí a un ladito. Usaríamos esta. Luego usaríamos oda, que es como el o, y o. Y por último, schlank, schlank, schlank. Entonces, con fish, oda, schlank, fish, oda, schlank, estamos diciendo, pues, el pescado o la serpiente, el pescado o la serpiente. Vale, entonces vamos a practicar, ya tenemos acá todo sacado, ahora la pronunciación del verso de esta semana. Vamos a decir Matthäus 17 oder wenn ihm einen Fisch bittet, ihm einer Schlange gibt. Para llevar más o menos la rítmica, ¿verdad? Debemos destacar que pues hasta acá, estas sí se van a pronunciar varias frases, ya que solo hay una coma que nos la separa. Entonces, oder wenn ihm einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Bueno, vamos a practicar con el versículo, con Mateo 7 cent, luego
leyendo el verso, oder wenn einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt. Y por último, vamos a decir la frase. Fisch oder Schlange. Fisch oder Schlange. Bueno, vamos a practicar entonces. Me indica si está listo, Miguel. Sí, profe. Yo comienzo. Matthäus 7 sein. Oder wenn ihr einer einer Bieter ihm eine Verschlang gibt, Fied oder Schlang. Good. Bueno, hagámoslo una vez más, Miguel. Practiquemos una vez más desde el verso, del Mateos, el número del versículo, el verso y luego la frase. Matthäus 7 sein. Oder wenn ihr ihn einer Bieter ihm eine Schlang gibt, Fied oder Schlang. Good. Bye. Vamos a practicarlo juntos y quiero que trate de ir imitando ahora, sí, el sonido, pero también la métrica o la rítmica, ¿verdad? Que vamos a ir utilizando para que le vaya dando una mejor acentuación a la pronunciación. Vaya, repita después de mí. Mateo 7 Cent. Matthäus 7 sein. Bien, ahora vamos con el otro. Trate de llevar más o menos la siguiente métrica. Voy a ir quizás por partes para que no se nos haga, digamos, todo así de un solo. Voy a hacer una pequeña separación. Em, Esta separación va a ser así. No hay coma, ¿verdad? Pero vamos a hacer esta separación para que sea mucho más fácil ver la rítmica de las palabras. Em, entonces, vamos a pensar en leerlo de la siguiente manera. Va a decir, oder bin er im en una sola frase, ¿verdad? Sacarlo como que es de corrido. Oder bin er im Trate de decirla de esa manera. Oder wenn ihr ihn Una vez más, que sea ea. Recuerden que es ea, porque se le escuchó como ia. Digamos, oder bin er im Oder wenn er ihn Ok, ahora vamos a ir con las otras tres. Repita después de mí. Einen Fisch bitte. einer Fisch bitte. Y ahora vamos a ir con la última parte. Repita después de mí. In eine Schlange gibt. Ihm eine Schlange gibt. Good. Muy bien. Ahí estamos mejor con esta pronunciación. Bueno, vamos a cerrar esta parte, ¿verdad? Con la siguiente reflexión, porque recordemos que parte del versículo es aprender palabras, aprender vocabulario, practicar un poco del Deutsch, pero también que reflexionemos un poco. Eh, lo literal, ¿verdad? La Biblia es un libro que se dice que hay que verlo a veces de manera muy literal, o sea, entender lo que está ahí literalmente. Y literalmente, pues Jesús habló de un pez y de una serpiente, de un fish y de una slange. Em, Sin embargo, si nos vamos más al trasfondo metafórico, recordemos que lo literal, bueno, ¿quién le va a dar a sus hijos por un pez una serpiente? O sea, es darles algo que, para comenzar, la serpiente para los judíos es un animal inmundo. Entonces no se puede ni se debe comer. Es más, ni lo deben de tocar, ¿verdad? Porque quedan llenos de inmundicia. Eso es lo que dice, digamos, la ley mosaica. Por un lado, ¿verdad? Así que es de tomar en cuenta eso. Pero si vamos más allá del trasfondo literal, el pez en la Biblia representa al cristiano, representa, pues, Cristo les dice a sus discípulos, venid en pos de mí, voy a ser los pescadores de hombres. Entonces, de una de otra manera, el símbolo del cristianismo está representado siempre por un fish, por un pez. Pero, por otro lado, si vemos lo que vendría siendo la slanga, la slanga en términos bíblicos, pues representa el mal, representa a Satanás mismo, ¿verdad?
a la serpiente antigua que la misma Biblia menciona. Entonces es curioso ver que Jesús comparó a estos dos animales que son contrarios, que son sumamente contrapuestos. Un animal que es bueno, un animal que es malo. Bueno en términos de que, bueno, al pez lo podemos utilizar de alimento y está comprobado científicamente que es uno de las carnes mejores para consumir, ¿verdad? La carne de pez, por todas sus propiedades. Pero por el otro lado, ¿verdad? Vemos que la serpiente, aunque algunas culturas la consumen, es parte, digamos, de su dieta, pues no es un animal que esté diseñado para eso, que haya sido diseñado para que sea para consumo humano. Pero es curioso ver esa contraposición de estos dos animales en los cuales Jesús dice, bueno, como tu hijo pidiéndote algo bueno, tú le vas a dar algo malo. Esa es la idea que hay detrás de todo eso. Te está pidiendo un fish, algo que es bueno, ¿cómo tú le vas a dar algo malo? ¿Cómo le vas a dar una Schlange? Si sabes que eso es malo para él. Por ese camino nos lleva la palabra de Dios y nos va a ir hablando respecto de eh, qué es lo que haría Dios en esta situación. Y cómo Dios se va a comparar a un padre terrenal, ¿verdad? Y un padre celestial. Y vamos a ver en los versos que se nos vienen más adelante que, pues, cómo Dios no nos va a amar más siendo nuestro Padre celestial. Si un padre terrenal es capaz, digamos, de dejar de comer por darnos de comer a nosotros como hijos, cuánto más no es capaz de hacer nuestro Padre celestial. Pero eso vamos a seguirlo viendo más adelante. Good. Bueno, por ahora nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a decir a Peterson y nos vemos el día de mañana. Auf Wiedersehen. Danke.